todos. Lo primero, dar las gracias a Fran y al comité científico por haber pensado que mi opinión aquí contaba y bueno, por contar conmigo en general. Un recuerdo a Carlito Jiménez, que estuve la semana pasada con él y fue el primer enfermero que hizo una guardia aquí en el SBAE de Daimiel. Y bueno, no podía estar, pero bueno, un recuerdo para él. Bueno, pues me llamaron para dar mi opinión sobre la relación entre un médico en un soporte vital avanzado medicalizado con los soportes vital avanzados de enfermería. Y bueno, pues Mari me pasó una serie de objetivos y he intentado más o menos responderlos, ¿no?, a esos objetivos. Mi experiencia con el soporte vital con el SBAE, sabéis que trabajo en Ovímóvil de Puerto Llano y también en el helicóptero en Gigante 2. Básicamente el 100% siempre he interactuado con ellos cuando estaba en Gigante 2. He interactuado pues, con Montes de Toledo, he interactuado con Daimiel en alguna ocasión, pero sobre todo la gran mayoría de las veces he trabajado con el soporte vital de Montiel, ¿no? Montiel, como sabéis, está en una zona muy difícil, con muy difícil acceso a hospitales y a centros útiles y, bueno, pues Gigante 2 le da una cobertura muy buena, de 24 horas y, bueno, especialmente Montiel estoy muy motivado con él porque cubre también Viñado de los Infantes, yo soy infanteño y, bueno, pues siempre gusta que funcionen todas estas cosas bien, ¿no? Hay dos tipos de avisos fundamentales que nos podemos encontrar cuando nos llaman para la zona de Montiel. Voy a focalizarme un poquito en esta zona, ¿no? El típico aviso primario que te llama ya el centro coordinador pensando que necesita un soporte vital medicalizado, donde ya de primeras nos están diciendo que va a Montiel a ese aviso. Y bueno, a nosotros nos da una tranquilidad enorme saber que un equipo con un enfermero y con 2 técnicos van a estar allí, pues porque sabes que cuando llegues que vas a tener 20 minutos o 25 minutos de retraso en acceder al paciente. Ese paciente durante ese rato, la gran mayoría de las veces, va a tener una asistencia adecuada y va a llegar a ti en unas condiciones ideales, ¿no? Son condiciones idílicas, ¿no?, para nuestro punto de vista. Otro tipo de avisos son los primarios diferidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el centro coordinador ha activado al SBAE de Montiel y bueno, pues han hecho un diagnóstico, han decidido que necesita un hospital o un centro útil y nos llaman a nosotros pues para hacer el traslado. Como veis, en concreto Montiel tiene a Valdepeñas y a Manzanares que por kilómetros están más cerca, pero por tiempos Gigante 2 es el recurso ideal para hacer el traslado y además vamos hasta Ciudad Real. En estos casos pues nos limitamos muchas veces, ya el paciente está diagnosticado, el paciente está tratado y el paciente tiene todo. Lo único que hacemos la mayoría de las veces es o dar un pequeño soporte al paciente extra que necesite o simplemente realizar el traslado. Bueno, pues ejemplarizando un poquito un tipo de aviso parecido, he puesto esta línea del tiempo de un aviso real. Este es un paciente que tuve con Montiel hace un par de años y, bueno, pues un poquito más llamativo, ¿no? Es un paciente que tuvo una riña en Torre de Juan Abad y tuvo un disparo a bocajarro en el pulmón derecho. Y, bueno, como veis, el centro coordinador al mismo tiempo está activando todos los recursos, primaria, Guardia Civil y demás, y activa ¿tiene puntero, verdad? ¿Sí? No, sí. Bueno, activa a Gigante 2 y activa también al soporte de Montiel, ¿no? Pues los dos nos movilizamos y coincidimos en el tiempo llegando al lugar de la asistencia y, bueno, pues allí nos encontramos un paciente muy crítico con un shock hipovolémico importante y es el típico paciente pues que demanda manos y demanda equipo y demanda muchísimo trabajo, pues hubo que intubarlo, poner el tubo de toras, hacer una transfusión y, bueno, empaquetarlo, prepararlo para elegir el traslado. Ese paciente al final se trasladó a Albacete y, bueno, por supuesto el traslado lo hicimos nosotros, nos desplazamos hacia el otro lado de la comunidad y, bueno, pues llegaba a Albacete y tuvo una resolución buena al final. Para mí este tipo de aviso y este ejemplo lo he puesto aquí pues porque yo creo que es un ejemplo de buen trabajo y de hacer bien las cosas, ¿no? Y cómo pues el Servicio de Salud se preocupa de que haya equidad asistencial para todos los pacientes de Castilla-La Mancha, ¿no? Porque han tenido un recurso avanzado, 2 recursos avanzados al mismo tiempo para un paciente crítico y además buscan tiempo hospital útil en tiempo útil.
me recuerda este tipo de aviso, porque es un poquito de caos, lo importante que es el trabajo en equipo, ¿vale? El trabajo en equipo, cuando juntas dos personas que están haciendo de líder en dos soportes vital avanzados, los mezclas y ese paciente pues tuvo un médico, dos enfermeros y dos técnicos, y aunque todos sabemos lo que tenemos que hacer, trabajamos todos en la misma línea de trabajo. Para eso es básico el liderazgo, ¿vale? El liderazgo que en la mayoría de las veces, pues cuando nos juntamos, es cierto que lo asume el médico, depende de las circunstancias, pero que, por ejemplo, en muchos avisos primarios diferidos no los asume el médico, los asume también el enfermero que está. ¿Por qué? Pues porque el enfermero del SBAE que nos transmite al paciente, conoce al paciente, lo ha tratado al paciente, lo ha diagnosticado, ha gestionado con el centro coordinador el lugar útil y, bueno, pues puede asumir perfectamente el liderazgo y limitarse a transferirnos al paciente. Para todo esto es necesaria una muy buena comunicación, ¿vale? La comunicación bidireccional. Aquí quiero hacer un poquito un recuerdo a la transferencia unidireccional, a la transferencia única, ¿vale? No hacer transferencia médico-médico, enfermero-enfermero, sino una sola transferencia de equipo a equipo directamente. Es necesaria en este caso porque el enfermero, ¿qué va a hacer? Una transferencia al médico y luego una transferencia al enfermero del soporte medicalizado. Pues lo ideal es que haga una sola transferencia, que cuente el paciente y que luego tranquilamente vaya respondiendo a las dudas que nos vayan surgiendo. Pero que yo escuche las dudas de mi enfermero y que las respuestas para que luego no haya pérdida de información, ¿vale? Respeto es básico, ¿vale? El que trabaja en la calle sabe lo importante y lo difícil que es enfrentarte a un paciente solo, ¿vale? Me comentaba antes Alberto, cuando ellos trabajaban en el 1006 al principio, que no tenían enfermero y llegaron los enfermeros al 1006 y se les abrieron las carnes. Pues porque es que trabajar, enfrentarte a un paciente en la calle, en las situaciones en que trabajamos, es dificilísimo. Y hay que respetar tanto lo que se ha hecho, que a veces no es adecuado, como lo que no se ha llegado a poder hacer, ¿vale? Entonces hay que tratar con respeto al compañero y conocer las circunstancias del aviso y bueno, para mí es una herramienta fundamental para llegar a hacer un buen trabajo en equipo. Y la coordinación. Todo esto sería imposible sin el centro coordinador y alguien que manejara a todos los equipos a la vez y que fuera gestionando todos los recursos útiles. Bueno, yo creo que también quisiera dar un poquito mi opinión sobre el mundo del SBAE y demás, y mi opinión está muy marcada también por mi experiencia profesional. He trabajado con equipos de distintos países, con franceses, con ingleses, hospitales, en medios hostiles, en medios normales, y está un poco marcada. Muchas veces llego a casa, termino el aviso y he hecho 6 avisos, y cuando termino los avisos reflexiono y pienso, digo, ¿realmente la figura del médico es importante en la resolución de mis pacientes? O sea, realmente cuando yo he terminado mis avisos, ya no solo porque no tenga que reponer nada en mi mochila, sino porque es que a veces dices, es que he salido 6 veces y no he hecho nada, ¿vale? ¿Es necesario un médico en todas las asistencias? Obviamente no, la respuesta es fácil, ¿no? No todos los avisos necesitan un médico, pero ¿es necesario un médico en alguna asistencia? Los médicos yo creo que en prehospitalaria somos estrictamente necesarios, ¿vale? Yo diría los sanitarios en la calle somos estrictamente necesarios. Necesitas, es lo que marca la diferencia del scoop and run de los anglosajones y, bueno, deberíamos hacer un mixto, ¿vale? Pero la figura del sanitario es totalmente necesaria en la calle. Que sea médico, que sea enfermero, bueno, pues quizás para algunos avisos necesitaríamos un médico y quizás para la gran mayoría de los avisos un enfermero podría solucionarlos, a mi punto de vista. En Reino Unido, la figura del Advanced Practitioner Nurse te llegaba en el servicio de urgencias y te diagnosticaba una luxación de hombro, una fractura de coles, te la trataba, analgesiaba al paciente, reducía la fractura o reducía la luxación, volvía a hacer una placa, la interpretaba, después de eso le ponía tratamiento al paciente para ir a su casa y antes te decía, Ricardo, he visto a este paciente, he hecho esto, venga, pues nada, hasta luego. O sea, eso está a años luz de lo que hacemos nosotros aquí, ¿vale? Está la figura, por ejemplo, del enfermier anestesista en Francia, que en quirófanos programados hay un enfermero, a lo mejor cada 3 quirófanos hay un anestesista y en cada quirófano hay una enfermera anestesista que está al cuidado de ese paciente,
¿vale? Por lo tanto, a lo mejor nosotros estamos planteándonos de competencias, hablando de competencias, y lo que debemos es mirar un poquito fuera lo que hay, ¿vale? Porque nos queda muchísimo camino por recorrer, ¿vale? Y no debemos ser nosotros mismos los que nos pongamos trabas a recorrer ese camino. He hecho un pequeño resumen de algunas patologías, las más típicas que vemos nosotros, para ver cómo veo yo, por supuesto es una opinión, cómo veo yo esas patologías con respecto al soporte vital avanzado de enfermería, ¿no? Hay mucha literatura, muchos artículos que te dicen que ni quien haga el diagnóstico ni el medio de transporte en la gran mayoría de los ictus agudos cambia el pronóstico de ese paciente. Por lo tanto, no es necesario un soporte medicalizado, ¿vale?, para trasladar a un ictus. El ictus lo que necesita es tiempo para salvar esas neuronas. Y en pacientes complicados, pues es cuando quizás tengas que movilizar un soporte vital avanzado medicalizado, pero en la gran mayoría del resto no. ¿Qué me he permitido poner ITLS? Pues porque es lo que manejo habitualmente para ejemplificar un poquito el tema del trauma, ¿no? Cuando, por supuesto, el mecanismo lesional es una rodilla, es un mecanismo focalizado, localizado, no necesitas un médico para nada, necesitas una buena analgesia, una muy buena inmovilización. Si el paciente, por el contrario, tiene un mecanismo lesional generalizado, la gran mayoría de esos pacientes, seamos realistas, no necesitan una actuación, algo activo que hagamos nosotros, no necesitan unas maniobras específicas del médico, ¿no?, para trabajarlo. Necesitamos una buena analgesia, una buena inmovilización y trasladarlo a un centro útil. Esto es distinto al politrauma, por supuesto. En un politrauma yo no quiero un médico, quiero 2, 3 o lo que haga falta. Yo sería partidario de que cuando tengamos un diagnóstico de un politrauma, movilizáramos desde el centro coordinador 2 o 3 recursos a la vez porque nos van a faltar manos, ¿vale? Pero son contados los pacientes que tenemos de este tipo, ¿vale? Muy poquitos. En el soporte vital avanzado, bueno, pues la gran mayoría de las paradas que tenemos son FVs, las que tienen mejor pronósticos, pero la RC nos dice que el pronóstico de estos pacientes depende, primero, de que sea presenciado, de que tenga compresiones torácicas de calidad, de que tenga un desfibrilador, pero en ningún lado dice la RC que ese paciente necesite un médico. Quiero decir que el pronóstico de ese paciente necesita un médico, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues a lo mejor estamos demasiados médicos en la calle, ¿no? O deberíamos rentabilizarnos más. Otra cosa es el paciente periparado o el paciente que está en el otro lado del algoritmo, ¿no? Con la sistolia o la disociación eléctrica sin pulso y sobre todo en el paciente periparado, donde quizás el médico juegue un papel más importante. Esto me abre también a hablar del Corecán. Yo en el Corecán, por ejemplo, en el código, no sé cómo le llaman en Andalucía, código corazón o algo así, una vez haces el diagnóstico y una vez le das un tratamiento que está en un protocolo escrito, está cerrado, ese paciente lo que necesita es correr. Ese paciente, a mi punto de vista, no necesita esperarse a que llegue un soporte vital avanzado medicalizado a recogerlo para hacer el traslado, ¿vale? Ese paciente es diagnóstico, se toma una decisión y a partir de que se toma una decisión hay que salir. Y me dice alguna gente, bueno, pero ese paciente se puede parar. Bueno, pues si se para, pues tengo un desfibrilador, lo chispo y lo soluciono. El hecho de que se pare ese paciente y haya un médico en ese equipo no implica que el pronóstico de ese paciente vaya a ser distinto, ¿vale? Bueno, pues ya que estoy hablando de opiniones personales, propuestas de mejora, ¿vale? Yo creo que para mí el personal que se ha estado hablando antes, que hay en el soporte vital avanzado de enfermería, debería ser un personal que tuviera experiencia previa en la calle. No me vale que tenga experiencia previa ni siquiera en UCI, ni siquiera en urgencias. Creo que debería ser gente que sepa manejar la calle porque la calle es distinta al resto de las urgencias que tenemos, ¿vale? Y creo que además debería tener formación específica en la calle. Con un reciclaje obligatorio. No penséis que quiero formar a los enfermeros, ¿vale? Un reciclaje obligatorio de todos. Todo el personal de soporte vital avanzado, tanto médico como enfermero, debería tener un reciclaje obligatorio. Yo lo pondría mensual o cada 2 meses. Y además que debería ser en grupo. Y deberíamos hacer la formación en grupo pues, por zonas de cobertura o por zonas de trabajo. De manera que utilizáramos esos encuentros tanto para formarnos como para conocernos y para interactuar entre nosotros, no solamente en los avisos
pisos, sino que yo conozca a Ignacio, yo conozca a Fran, yo conozca a Tato y que estemos hablando y que estemos interactuando, ¿vale? Y eso para mí sería, es un poco idílico, pero para mí sería lo ideal, ¿no? Y luego también una cosa muy importante es que nosotros en Castilla-La Mancha tenemos muy poquitos avisos en determinados servicios, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que deberíamos tener rotaciones obligatorias y que el personal en concreto de los soportes vitales de enfermería y de algunas UBIs rotáramos por centros o por servicios donde hubiera más asistencia. Eso creo que mejoraría, daría más manos a la gente para poder trabajar, ¿vale? Con respecto a los protocolos, ya se habla bastante, yo creo que los protocolos validados, protocolos asistenciales, procedimientos como los queremos llamar, específicos para los SBAE son necesarios. Y más allá, creo que las guías asistenciales de cada servicio deberían incluir protocolos específicos para los SBAE, un protocolo paramedicalizado, otro protocolo para los SBAE y ampliar a todas las posibilidades de trabajo que tengamos, ¿vale? Mi opinión es que el tema de comunicación y apoyo médico a los SBAE no debería estar centralizado en el centro coordinador. ¿Por qué? Creo que debería estar por el equipo que es muy posible que haga el traslado de ese paciente y con quien interactúe ese SBAE. Por ejemplo, si estamos en Montiel y necesita el apoyo médico porque ha sobrepasado sus capacidades por lo que sea, yo creo que el médico que debería responder a esas dudas y demás debería ser Gigante 2. ¿Por qué? Pues porque de esa manera poder llevar la misma línea asistencial. O sea, yo quiero conocer al paciente cuando voy a atenderlo, quiero tomar decisiones con el equipo que está atendiendo al paciente, quiero que la medicación sea una misma línea de trabajo en la medicación y luego cuando reciba al paciente y me lo lleve, pues estoy trabajando en la misma línea, ¿vale? Me parece que seríamos más útiles a la hora de tomar decisiones, no sobrecargaríamos al centro coordinador y bueno, también cabe la posibilidad de que Gigante 2 en este caso estuviera ocupado, pues se sube a otro escalón y ya sí tiene que ser centro coordinador. Pero de primeras yo creo que sería muy útil o por lo menos intentarlo o ver un proyecto para que esto funcionara. Más allá, pues, y con esto termino, yo veo el futuro con SBAE, ¿vale? Me parece a mí que el futuro de la emergencia es de los SBAE y yo no quiero quitar a los médicos de la calle, pero quiero rentabilizarlos. Para mí un mundo ideal en la emergencia sería varios SBAE colocados en sitios determinados de la provincia con equipos médicos con tipo BIR, con vehículos rápidos, con gigantes que tenemos en Castilla-La Mancha, que dieran cobertura a esos equipos, ¿vale? Creo que más que un sueño, más que un mundo idílico, va a ser una necesidad en el futuro, porque está claro que médicos no tenemos en la calle y vamos a tener que rentabilizarlos. Y gracias.